Que repito, viscosidad constante, independiente de que el esfuerzo que se esté aplicando, porque eso ocasiona una deformación. Ojo, este análisis sean constantes. ¿Sí? Entonces, manteniendo presión y temperatura constantes, y si yo cambio esfuerzo cortante y mido deformación y veo que obtengo una línea recta, eso significa que la viscosidad es constante. Eso significa que el fluido sigue la ley de Newton de la viscosidad y consecuentemente es un fluido. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Si hago el experimento, aplico esfuerzo cortante, mido deformación y en lugar de obtener una línea recta obtengo una curva, ¿eso qué significa? Que el fluido ya tiene un comportamiento que es no newtoniano. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si cumple o no cumple la ley de Newton de la viscosidad, yo puedo establecer una primera clasificación en cuanto a lo que son fluidos. Fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. ¿Sí? En los primeros, la viscosidad es constante independientemente del esfuerzo cortante aplicado. En otros casos, ¿qué está pasando? Que la viscosidad cambia en función del esfuerzo cortante que se está aplicando. Claro, ese es un pequeño aspecto a considerar, porque en esta diapositiva se están poniendo muchas sustancias que presentan o que tienen una viscosidad. Pero resulta que muchas de estas sustancias son no newtonianas. Por ejemplo, aire, agua, posiblemente el queroseno, posiblemente el aceite de oliva, pueda yo decir que son fluidos newtonianos. Los restantes tendría que ver realmente su comportamiento. Pero claro, esta comparación es válida, ¿por qué? Porque yo estoy estableciendo 20 grados centígrados y una atmósfera de presión como criterio de comparación. A esas condiciones, sí, tengo estas viscosidades y me permite efectuar y establecer esa comparación. ¿Sí? Ahora bien, retomando esto de acá, si yo grafico esfuerzo cortante versus deformación y obtengo cualquier cosa menos una línea recta, eso significa que el fluido tiene un comportamiento que es no newtoniano. ¿Sí? Y ahí sí tal vez se utiliza como ejemplo la ustedes tal vez se habrán notado, se habrán fijado que la miel a veces presenta o tiene mayor dificultad a extraerse de su recipiente en función de la fuerza que ustedes tengan. ¿Sí? No sé, ustedes tal vez meten la cuchara deformada, lenta, y tal vez ustedes observen que les cuesta mucho sacar la miel cuando ustedes aplican. ¿Por qué? Porque ahí la sustancia bajo esas condiciones presenta una viscosidad alta. Pero tal vez en otros escenarios, por eso no sé si ustedes han visto en propagandas que hay esos como paletas que tienen esta forma. Sí, eso Incluso están, ¿no es cierto?, en los recipientes y hacen el movimiento para sacar la miel. Resulta ahí que tal vez es más fácil de sacarla. Esa facilidad significará que presenta que una menor viscosidad. Entonces ahí, bajo ese criterio, o tomando en cuenta estos ejemplos, quiero que entiendan que a veces la aplicación de este esfuerzo cortante, si es más o menos, hace que la viscosidad sea mayor o sea menor. Igual, si tomo como referencia la salsa de tomate o la mayonesa,
¿qué han visto ustedes? Si ustedes vierten suavemente, sobre todo la salsa de tomate, ¿qué pasa? Que fluye con facilidad. Pero claro, a veces queremos que salga mayor cantidad y tal vez consideramos que si le damos más fuerza obtendremos el efecto deseado, pero no es así. ¿Ustedes qué empiezan a hacer? Le empiezan a golpear, ¿qué pasa? Que no sale. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la salsa de tomate, menos esfuerzo cortante es menos viscosidad, más esfuerzo cortante es mayor viscosidad. ¿Sí? Entonces aquí, un aspecto que hay que tener presente, sobre todo con estos fluidos que son no newtonianos, es que la magnitud del esfuerzo cortante afecta en la viscosidad que pueden tener las sustancias. Como ejemplo, les mencionaba la salsa de tomate. La vierten o la inclinan ligeramente y empieza a fluir. Pero si ustedes le empiezan a golpear, ya no sale. ¿Por qué? Porque la magnitud del esfuerzo cortante modifica la viscosidad. En otros casos sí puede ocurrir que yo le dé más fuerza y en cambio ¿qué ocurre? Que la viscosidad disminuye. Menos fuerza, mayor viscosidad. ¿Sí? La próxima clase les mostraré unos videos, ¿sí? Porque hay unos videos que un poco tratan de verificar esta característica. ¿Sí? Ya sea una mezcla, por ejemplo, de agua con puede ser maicena. ¿Sí? Y ustedes verán que las personas caminan lentamente en esa mezcla y se empiezan a hundir. Pero si pasan rápidamente, no se hunden. Porque de alguna forma esta mezcla está experimentando distintas magnitudes de ¿qué? Del esfuerzo cortante. Y esas distintas magnitudes del esfuerzo cortante se traducen en mayor o menor viscosidad. ¿Sí? Para concluir esta clase, ¿eso qué significa? Fíjense. Yo aplico en esta condición este esfuerzo cortante que origina esta deformación. Voy a seguir manteniendo la misma concepción que yo tenía de viscosidad cuando hablaba de qué, de la ley de Newton de la viscosidad. Matemáticamente, tomando como referencia la ley de Newton de la viscosidad, yo puedo obtener la viscosidad relacionando ¿qué? El esfuerzo cortante respecto de la deformación que está ocasionando. ¿Sí? Entonces, esa misma idea la estoy trasladando acá para obtener esta viscosidad, pero que de alguna forma es puntual. Se aplica únicamente ¿para qué? Para esta condición. Aplico este esfuerzo cortante, yo obtengo esta viscosidad. Perdón, esta deformación. Al relacionar esfuerzo cortante y deformación para esta condición, obtengo matemáticamente una pendiente que refleja esta condición. ¿Sí? Esto es lo que se conoce con el nombre de viscosidad aparente. Porque es una viscosidad que obtengo únicamente para esa condición. Para esta misma sustancia, si yo modifico el esfuerzo cortante, obtengo otra deformación. Y si yo relaciono esfuerzo cortante sobre deformación, obtengo ¿qué? Otra viscosidad, que será una viscosidad aparente para esta condición. Bien. Entonces, cuando yo hablo de fluidos no newtonianos, yo hablo de una viscosidad aparente, porque esta viscosidad aparente refleja que se aplica para una condición en particular. Por eso hablo tal vez de que es una viscosidad puntual, que se asocia a una condición particular. Como ustedes se dan cuenta, cambio el esfuerzo cortante
cambia la deformación, pero la relación ya no se mantiene, cambia. Por eso hablo de una viscosidad aparente, porque esta viscosidad cambia en función de qué, del esfuerzo cortante que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, a nivel de fluidos no newtonianos, ya la viscosidad no es constante, cambia en función de qué, del esfuerzo cortante que se esté aplicando. Y esa variación puede ser con una tendencia de incrementar o con una tendencia de disminuir. ¿Sí? En algunas sustancias van a darse cuenta que ustedes aumentan la magnitud del esfuerzo cortante y eso va a ocasionar que disminuye la resistencia al flujo, disminuye la viscosidad. ¿Sí? Tal vez es un comportamiento un poco predecible, ¿no es cierto? Más fuerza, menos resistencia al flujo. Pero también puede darse el caso de que tengamos sustancias en las cuales ustedes aumenten la magnitud del esfuerzo cortante y aumenten la magnitud de la viscosidad. ¿Sí? El primer escenario, este que les comentaba, que ustedes tienen la mezcla de agua con maicena. ¿Sí? Cuando la persona camina sobre esa mezcla, es sinónimo de que está aplicándose un menor esfuerzo cortante. Cuando la persona, en cambio, corre, ¿qué significa? Que tal vez está aplicando un mayor esfuerzo cortante. ¿Sí? Cuando camina lento, ¿qué pasa? Que la persona se hunde. Cuando corre, la persona no se hunde. ¿Cómo traduzco eso? ¿Qué está pasando ahí? Es una viscosidad. No, el fluido no newtoniano. Es dependiente del esfuerzo cortante que se aplica. El peso de la persona cuando avanza produce un esfuerzo cortante porque es la fuerza que se aplica sobre el área es paralela a las láminas del fluido. Si la persona se detiene, esta fuerza comienza a generarse de forma perpendicular hacia un proceso de presión y comienza a hundirse. Pero ¿cuál es la relación con la viscosidad? Si se hunde, ¿qué significa? ¿Más viscoso o menos viscoso? Menos viscoso, ¿no es cierto? En cambio, si no se hunde, la sustancia presenta mayor resistencia, por eso no puede hundirse. Y eso va de la mano del esfuerzo cortante que se está aplicando. Eso gráficamente, ¿cómo lo determino? ¿Cómo lo visualizo? Las láminas, ¿cómo sería? La velocidad. Ah, sí. Por lo pronto puede establecer dos tendencias. ¿Sí? Primero, tomo como punto de referencia un fluido newtoniano, ¿no es cierto? En un fluido newtoniano, ¿qué pasa? Que tengo una línea recta, la pendiente es constante. Esa pendiente no es más que la viscosidad. Y esa viscosidad no cambia independientemente del esfuerzo cortante que esté. ¿Sí? Y aquí estas dos curvas reflejan esa tendencia que se aparta del comportamiento de un fluido. ¿Sí? Voy a trabajar con una línea negra y con esfuerzo cortante 1 se genera una deformación. Relación de esfuerzo cortante sobre viscosidad, ¿y qué pasa? Que obtengo una viscosidad aparente para esta condición. Luego me voy a otra condición. Aplico un segundo esfuerzo cortante y genera una segunda deformación. Relación de esfuerzo cortante sobre deformación. Y saco una segunda viscosidad. ¿Qué está pasando aquí? Desde condición 1 hasta condición 2, ¿qué está pasando con la viscosidad? ¿Sube o baja? Está bajando. Para ello un poco, ¿no es cierto? Recuerdo que de alguna forma esta viscosidad aparente
es una medida o la puede interpretar como una pendiente. ¿Qué está pasando aquí con la pendiente? Está bajando. Está bajando, está disminuyendo. Consecuentemente aquí la viscosidad está disminuyendo cuando que aumenta la magnitud del esfuerzo total. ¿Sí? Estas sustancias que tienen este comportamiento se conocen con el nombre de fluidos pseudoplásticos. ¿Sí? Cuya característica es que aumentan el esfuerzo cortante y eso tiene un efecto en disminuir la viscosidad que tienen las sustancias. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, van incrementando la magnitud del esfuerzo cortante y la pendiente va disminuyendo. La pendiente es una medida de que de la viscosidad aparente, la viscosidad puntual que presentan las sustancias. Cambio de escenario, voy a la línea roja, hago el mismo razonamiento. Lo mismo, ¿no es cierto? La primera condición, esta sería su viscosidad aparente, ¿no es cierto? Cambio de condición. Y aquí tendría la viscosidad aparente para la condición. ¿Qué está pasando con la viscosidad aparente? Está aumentando. Está aumentando. Consecuentemente, yo puedo decir que para este tipo de sustancias, la viscosidad aparente incrementa cuando incrementa el esfuerzo cortante. Esta sustancia se conoce con el nombre de fluidos dilatantes. Resumen, tenemos fluidos newtonianos, aquellos que se ajustan, ¿no es cierto?, al comportamiento que tienen o que predice la ley de Newton de la viscosidad y que esencialmente refleja una condición en la cual la viscosidad es constante independiente de qué, el esfuerzo cortante. ¿Sí? Los que se apartan, los que no siguen la ley de Newton de la viscosidad, se conocen con el nombre de fluidos no newtonianos. Y a nivel de estos fluidos no newtonianos podemos hablar de los pseudoplásticos y de los dilatantes. Los pseudoplásticos, ¿qué pasa? Que la viscosidad disminuye cuando incrementa el esfuerzo cortante. Los dilatantes, en cambio, la viscosidad aumenta cuando incrementa el esfuerzo cortante. ¿Sí? Dilatante sin densidad. Esto un poco ya lo veremos con más detalle en la siguiente clase, que ya avanzamos de punto.